Una limpiadora contestó una llamada hablando en alemán frente a su jefa multimillonaria, y no vas a creer lo que pasó al día siguiente. El estruendo del jarrón de porcelana china de la dinastía Ming, al hacerse añicos contra el suelo de mármol, resonó por toda la mansión. Los fragmentos azules y blancos se esparcieron como estrellas caídas sobre el pulido suelo, mientras el silencio que siguió pareció aún más ensordecedor que el propio impacto. Carmela Vega permaneció inmóvil, con los ojos desorbitados fijos en los añicos que representaban 3 meses de su salario como gobernanta. Su mano temblaba en el aire, todavía en la posición en la que había estado sosteniendo el precioso objeto segundos antes. El tiempo parecía congelado en aquel instante catastrófico. «Dios mío, ¿qué has hecho?». La voz de doña Mercedes Ortega de Alarcón cortó el aire como una navaja. La propietaria de la mansión El Mirador apareció en el umbral de la puerta, su rostro aristocrático contraído en una expresión de horror e indignación. Sus ojos castaños, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con una furia mal contenida. «Señora, fue un accidente. Tropecé con la alfombra y...». Carmela intentó explicar, su voz fallando mientras señalaba el borde ligeramente doblado de la alfombra persa. «¡Silencio!». Doña Mercedes levantó la mano, interrumpiendo cualquier explicación. Ese jarrón llevaba en la familia Alarcón 4 generaciones. Era irreemplazable. Se acercó, sus tacones altos repiqueteando contra el mármol como el presagio de una sentencia. «¿Sabes cuánto costaba?». Carmela bajó la mirada sintiendo el peso de la culpa y el miedo. A sus 38 años, después de 2 décadas de trabajo impecable en casas de la alta sociedad madrileña, nunca había cometido un error tan grave. «Pagaré por el daño, señora. Descuéntelo de mi salario». Una risa seca escapó de los labios perfectamente pintados de doña Mercedes. «Ni en 10 años de trabajo pagarías por esto. Estás despedida, Carmela. Recoge tus cosas y sal de mi casa antes de que acabe el día». Las palabras golpearon a Carmela como un mazazo físico. Sintió que la sangre se le iba del rostro mientras la realidad de la situación se asentaba en su conciencia. Sin empleo, sin referencias, con el alquiler atrasado y la mensualidad del colegio de su hijo Miguel pendiente, el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, tal como el jarrón se había hecho añicos momentos antes. «Por favor, señora, tengo a mi hijo que mantener, necesito este trabajo», Carmela imploró, abandonando el orgullo que siempre había mantenido, incluso en los momentos más difíciles. «Deberías haber pensado en eso antes de ser tan descuidada. No me interesa tu vida personal, Carmela. La decisión está tomada». Doña Mercedes se giró, su vestido de seda ondeando elegantemente. «Y descuente el valor del jarrón de su indemnización. Hablaré con mi contable». Cuando la puerta del despacho se cerró, Carmela finalmente permitió que las lágrimas corrieran por su rostro. Se agachó y comenzó a recoger los añicos de porcelana, cada fragmento representando un pedazo de su futuro destrozado. Las manos que habían limpiado, cocinado y cuidado de aquella casa durante 3 años ahora sangraban con pequeños cortes de los afilados trozos, pero el dolor físico era insignificante comparado con la angustia que le oprimía el pecho. En el piso de arriba, ignorando completamente el drama que se desarrollaba, Antonio Alarcón, hijo único de doña Mercedes y heredero del imperio inmobiliario de la familia, tocaba el piano. Las notas melancólicas de Chopin flotaban por la mansión, una banda sonora irónica para el momento en que la vida de Carmela se desmoronaba. En aquella soleada tarde de primavera en Madrid, mientras los turistas admiraban la belleza de la Plaza Mayor y las parejas de enamorados paseaban por el Parque del Retiro, Carmela Vega enfrentaba el peor día de su vida, sin imaginar que aquel aparente desastre sería solo el primer capítulo de una historia mucho mayor. 3 semanas antes del incidente con el jarrón, Carmela Vega caminaba apresuradamente por las calles del barrio de Salamanca,
el más exclusivo de Madrid. El sol de abril calentaba suavemente la ciudad, pero ella apenas notaba la belleza de la primavera española a su alrededor. Vestida con su uniforme gris impecablemente planchado, el cabello castaño recogido en un moño discreto, era la imagen de la eficiencia profesional. Nacida en Valencia, hija de pescadores, Carmela había llegado a Madrid a los 18 años con sueños de estudiar literatura en la universidad. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Un embarazo inesperado, una relación fracasada y la necesidad urgente de sobrevivir la hicieron aplazar indefinidamente sus estudios. El trabajo como empleada doméstica, inicialmente temporal, se convirtió en su profesión permanente. Ahora, a sus 38 años, Carmela era conocida entre las familias acomodadas de Madrid por su discreción, eficiencia y honestidad. Había construido una reputación sólida que le permitía trabajar en las mejores casas y recibir un salario por encima de la media. Su único hijo, Miguel, de 19 años, estudiaba ingeniería gracias a los constantes sacrificios de su madre. «Buenos días, Carmela», saludó Eduardo, el portero del elegante edificio donde trabajaba desde hacía 3 años. «Madrugando como siempre, Eduardo. Doña Mercedes recibe invitados para el almuerzo hoy». Ella sonrió brevemente, entrando en el ascensor que la llevaría al último piso, donde se encontraba la mansión de los Alarcón. La mansión, El Mirador, ocupaba todo el último piso del edificio, con una vista privilegiada del Parque del Retiro. Decorada con valiosas obras de arte, muebles antiguos y alfombras persas, era un testimonio de la riqueza y el poder de la familia Alarcón, propietaria de una de las mayores promotoras inmobiliarias de España. Al entrar, Carmela encontró la casa silenciosa. Doña Mercedes probablemente aún dormía, y Antonio, su hijo de 32 años, raramente estaba en casa por las mañanas. Comenzó su rutina diaria: preparar el desayuno, organizar los periódicos en la mesa del comedor, verificar las flores frescas en los jarrones, supervisar la limpieza realizada por Lourdes, la empleada que venía 3 veces por semana. Mientras preparaba la mesa para el desayuno, Carmela oyó el sonido familiar de pasos en el pasillo. Doña Mercedes apareció, ya impecablemente vestida y maquillada, a pesar de la hora temprana. «Buenos días, señora». Carmela saludó respetuosamente. «El café está listo. He preparado las tostadas con aceite y tomate como a usted le gustan». Doña Mercedes, una mujer de 65 años con postura elegante y cabellos canosos perfectamente teñidos de castaño, asintió sin sonreír. «Recuerde que tenemos invitados para el almuerzo. El señor Navarro y su esposa vendrán a discutir el proyecto de Barcelona. Quiero que todo esté perfecto». «Sí, señora. Ya he organizado el menú con el chef Pablo y las flores para la mesa del comedor serán entregadas a las 10. «Muy bien». Doña Mercedes se sentó a la mesa, desdoblando la servilleta de lino sobre su regazo con un movimiento preciso. «¿Y Antonio? ¿Ya ha salido?» «No lo he visto esta mañana, señora. Creo que todavía está durmiendo». Un suspiro de desaprobación escapó de los finos labios de doña Mercedes. «Ese muchacho, 32 años, y todavía vive como un estudiante. Su padre estaría decepcionado». Carmela permaneció en silencio, como había aprendido a hacer cuando los Alarcón discutían asuntos familiares. Don Felipe Alarcón había fallecido 5 años antes, dejando la empresa y la fortuna familiar en manos de su esposa, hasta que Antonio estuviera listo para asumir las responsabilidades. Algo que, en opinión de doña Mercedes, parecía cada vez más lejano. Antonio Alarcón era un enigma para Carmela. Licenciado en Economía y Música, trabajaba oficialmente en la empresa familiar, pero pasaba más tiempo componiendo al piano o frecuentando los círculos artísticos de Madrid que en reuniones de negocios. Era educado con Carmela, a diferencia de su madre, que siempre mantenía una distancia fría y profesional. Mientras servía el café,
Carmela observó discretamente a su patrona. Doña Mercedes hojeaba el periódico con expresión concentrada, ocasionalmente haciendo anotaciones en una pequeña agenda de cuero. Era una mujer que inspiraba respeto y un cierto temor, conocida por su inteligencia aguda y por no tolerar errores. Carmela, doña Mercedes llamó sin levantar la vista del periódico. Necesito que lleve mi vestido azul a la tintorería especial. Es para el evento del sábado en la embajada. Sí, señora, lo haré hoy mismo. El día transcurrió con la eficiencia habitual. Carmela supervisó la limpieza, organizó el almuerzo con el chef contratado, arregló las flores en los elegantes jarrones de cristal y verificó cada detalle de la mesa del comedor. Todo tenía que estar perfecto, como doña Mercedes exigía. Alrededor de las 11, Antonio finalmente apareció en la cocina, vistiendo pantalones de lino y una camisa blanca desabotonada en el cuello. A sus 32 años, mantenía la apariencia aristocrática de los Alarcón, alto, de porte elegante, con ojos castaños penetrantes y una sonrisa rara pero cautivadora. «Buenos días, Carmela», saludó, sirviéndose café. «¿Mi madre ya se fue a la oficina?» «Sí, señor. Salió hace aproximadamente 1 hora, pero volverá para el almuerzo con los Navarro». Antonio puso los ojos en blanco. «Ah, sí. El famoso proyecto de Barcelona. Otro edificio de lujo para añadir al imperio Alarcón». Carmela solo sonrió educadamente, continuando con la organización de la despensa. Conocía bien el conflicto entre madre e hijo. Doña Mercedes quería que Antonio asumiera el liderazgo de los negocios familiares con la misma determinación implacable que había caracterizado a su difunto esposo, mientras Antonio soñaba con una carrera musical y veía las empresas inmobiliarias como meros negocios sin alma. «¿Escuchaste mi nueva composición, Carmela?», preguntó Antonio, apoyándose en la encimera de la cocina. «La terminé anoche. Oí algunas notas cuando pasé por el pasillo, señor. Parecía muy bonita. Es una sonata inspirada en las calles antiguas de Toledo. Estoy pensando en incluirla en el recital benéfico del próximo mes». Bebió un sorbo de café, observando a Carmela con curiosidad. «¿Le gusta la música clásica?». La pregunta tomó a Carmela por sorpresa. Raramente los Alarcón se interesaban por sus gustos personales. «Sí, señor, especialmente Debussy y Albéniz». Antonio arqueó las cejas, genuinamente impresionado. «¿Albéniz? Una elección interesante. La mayoría de la gente mencionaría a Mozart o Beethoven». «Mi padre tocaba la guitarra», explicó Carmela, permitiéndose un momento de nostalgia. Le encantaban las piezas españolas de Albéniz, especialmente Asturias. Una sonrisa iluminó el rostro de Antonio. Su padre tenía buen gusto. «Quizás algún día deba tocar Albéniz para usted, como un pequeño homenaje a él». «Sería un honor, señor», respondió Carmela, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Eran momentos como este los que hacían su trabajo más que una simple fuente de ingresos. Pequeños destellos de conexión humana en medio de la rígida formalidad de la mansión El Mirador. Aquella mañana, mientras Antonio tomaba su café tardío y Carmela preparaba la casa para los importantes invitados, ninguno de los dos podía imaginar cómo sus vidas se entrelazarían de maneras inesperadas en las semanas siguientes, o cómo un simple jarrón de porcelana cambiaría el curso de sus destinos para siempre. La lluvia caía despiadadamente sobre Madrid aquella tarde de mayo, como si el cielo compartiera la desesperación de Carmela. Sentada en su pequeño apartamento en el barrio de Vallecas, miraba fijamente la pila de facturas sobre la mesa de la cocina. Habían pasado 2 semanas desde su despido de la mansión El Mirador, y la situación financiera se volvía cada día más alarmante. El apartamento, aunque modesto, siempre había sido un hogar acogedor para ella y Miguel. Ahora, con las paredes desconchadas necesitando pintura y la nevera casi vacía, parecía un recordatorio constante de su fracaso. «Mamá, encontré esto en el correo.
dijo Miguel, entrando en la cocina y entregándole un sobre. Alto y delgado como el padre que nunca conoció, el joven de 19 años tenía los mismos ojos expresivos de Carmela y su silenciosa determinación. Ella abrió el sobre con dedos temblorosos. Era la notificación final del alquiler atrasado. 3 días más y podrían iniciar el proceso de desahucio. Carmela dobló cuidadosamente el papel y lo colocó junto a las otras facturas, tratando de mantener la compostura frente a su hijo. ¿Alguna noticia de las entrevistas?, preguntó Miguel, sentándose frente a ella con una taza de té barato, el único lujo que aún podían permitirse. Carmela negó con la cabeza. 3 familias me entrevistaron esta semana. Todas preguntaron por qué salí de la casa de los Alarcón. Suspiró profundamente. Madrid es pequeño, Miguel. En el círculo de las familias ricas, las noticias corren rápido. Todos ya saben lo del jarrón roto. Carmela se pasó la mano por el cabello, ahora suelto y sin el moño perfecto que usaba en el trabajo. Doña Mercedes seguramente se encargó de eso. Miguel apretó la mano de su madre sobre la mesa. Eso no es justo. Fue un accidente. Cualquiera podría haber tropezado con esa alfombra. En casa de los Alarcón, los accidentes no están permitidos, respondió ella con una sonrisa triste. Especialmente cuando involucran reliquias familiares. El silencio cayó entre ellos, interrumpido solo por el sonido de la lluvia contra la ventana y el ocasional ruido de goteras que caían en cubos estratégicamente colocados por el apartamento. Voy a dejar la universidad y buscar un empleo, declaró Miguel de repente, con determinación en la mirada. Podemos dividir los gastos y... Ni lo pienses. Carmela lo interrumpió con vehemencia. No vas a abandonar tus estudios. Trabajé 20 años para que tuvieras esta oportunidad, Miguel. Encontraré una solución. Pero mamá, sin discusión. Ella se levantó, zanjando el asunto. Tengo una entrevista mañana con la familia Mendoza en Salamanca. El salario es menor, pero incluye alojamiento. Podemos subarrendar este apartamento temporalmente. Miguel observó a su madre con admiración y preocupación. Desde que tenía uso de razón, Carmela lo había sacrificado todo por él. Sueño, comodidad, sueños personales. Ahora, incluso enfrentando la peor crisis de sus vidas, se negaba a permitir que él interrumpiera sus estudios. El teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. Las llamadas eran raras, especialmente desde que Carmela había reducido el plan para ahorrar. Atendió con la esperanza de que fuera respuesta de alguna entrevista. Dígame, señora Vega, soy Lucía Domínguez, secretaria del señor Antonio Alarcón. Carmela sintió que el corazón se le aceleraba al oír el apellido Alarcón. ¿Sería un cobro por el jarrón? ¿Alguna reclamación adicional? Sí, soy yo, respondió con cautela. El señor Alarcón quisiera concertar una reunión con usted mañana a las 10 horas en el Café Comercial, en la Glorieta de Bilbao. ¿Es posible? Confundida, Carmela dudó. ¿Antonio Alarcón quería reunirse con ella? ¿Por qué? Durante sus 3 años trabajando en la mansión, él siempre había sido educado, ocasionalmente incluso amigable, pero nunca habían mantenido contacto más allá de lo profesional. ¿Sobre el jarrón?, preguntó finalmente, temiendo la respuesta. El señor Alarcón no mencionó detalles, solo pidió que yo agendara este encuentro. Enfatizó que es importante. Tras confirmar la hora, Carmela colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Miguel la observaba con expectación. Era de la oficina de los Alarcón, explicó ella. Antonio quiere verme mañana. El hijo de la bruja, ¿por qué? Miguel. Carmela lo reprendió, aunque una pequeña sonrisa se escapó de sus labios. No lo sabemos. Quizás tenga una propuesta de trabajo. O quizás quiera cobrarte el jarrón personalmente, comentó Miguel, escéptico. Carmela no respondió, pero la misma posibilidad ya había cruzado su mente. Aquella noche durmió mal, alternando entre la esperanza y el temor sobre lo que el encuentro del día siguiente podría traer. El Café Comercial, uno de los más antiguos de Madrid,
Mantenía la atmósfera elegante de otra época, con sus espejos dorados, mesas de madera oscura y camareros de chaleco. Carmela llegó 10 minutos antes de la hora acordada, vistiendo su mejor conjunto, una falda azul marino y una blusa blanca que guardaba para entrevistas importantes. Se sentó en una mesa discreta al fondo del café, pidiendo solo un café con leche que apenas podía pagar, pero necesario para justificar su presencia. Puntualmente a las 10, Antonio Alarcón entró en el establecimiento, incluso vestido de manera informal, con pantalones de lino y camisa azul sin corbata, atraía miradas. Había una elegancia natural en sus movimientos, una confianza tranquila que provenía de generaciones de privilegio. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a Carmela. «Señora Vega, gracias por venir», dijo, sentándose frente a ella con una sonrisa amable. «Espero no haberle causado inconvenientes». «De ningún modo, señor Alarcón», respondió Carmela formalmente, las manos ligeramente temblorosas bajo la mesa. Antonio hizo un gesto al camarero y pidió un café solo para él, y otro café con leche para Carmela, ignorando la educada protesta de ella, de que ya había pedido. «Iré directo al grano», dijo después de que el camarero se alejara. «Supe del incidente con el jarrón y de la decisión de mi madre». Carmela sintió que el rostro le ardía de vergüenza. «Señor Alarcón, lamento profundamente lo ocurrido. Fue un accidente, pero entiendo la reacción de la señora Mercedes. El jarrón era valioso y...» «Era solo un jarrón, Carmela», la interrumpió Antonio suavemente. «Valioso, sí, pero reemplazable. A diferencia de las personas leales y competentes, que son verdaderamente irreemplazables». Ella lo miró, sorprendida por sus palabras y por el uso de su nombre de pila. «No estoy de acuerdo con la decisión de mi madre», continuó él. 3 años de servicio ejemplar no deberían ser borrados por un único error. Agradezco su comprensión, señor, pero... «Tengo una propuesta para usted», dijo Antonio, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Compré un apartamento en el barrio de Chamberí hace algunos meses. Me mudo allí la próxima semana». Carmela asintió, confundida sobre la relevancia de esta información. «Necesito a alguien que administre la casa, limpieza, compras, ocasionalmente preparar comidas cuando reciba amigos. Sería un trabajo de media jornada, 3 días por semana». Los ojos de Carmela se abrieron de par en par al comprender. «¿Me está ofreciendo un empleo, señor Alarcón?» «Exactamente». Él sonrió. «El salario sería equivalente al que usted recibía en nuestra casa, a pesar de la carga horaria reducida, y...» dudó brevemente. «Sería nuestro secreto, al menos por ahora. Mi madre no necesita saberlo». Carmela sintió una oleada de alivio y gratitud, seguida inmediatamente por la cautela. ¿Por qué Antonio Alarcón, heredero de una de las mayores fortunas de Madrid, se arriesgaría a disgustar a su madre por una ex empleada? «Es muy generoso, señor, pero no entiendo...» «¿Por qué?». Antonio la observó por un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. «Digamos que también sé cómo es estar bajo el juicio implacable de doña Mercedes Ortega de Alarcón», respondió finalmente, con un toque de amargura en su voz habitualmente controlada. «Y creo en la justicia, algo que faltó en su caso». El camarero trajo los cafés, creando una pausa en la conversación. Carmela aprovechó el momento para organizar sus pensamientos. La oferta era como un milagro. Exactamente lo que necesitaba para evitar el desahucio y mantener a Miguel en la universidad. Pero trabajar secretamente para el hijo, en contra de los deseos de la madre, parecía arriesgado. «Entiendo su vacilación», dijo Antonio, como si leyera sus pensamientos. «Pero le aseguro que el apartamento está lejos de la zona donde mi madre suele circular. El riesgo es mínimo». «¿Cuándo empezaría?», preguntó Carmela, sabiendo ya que no tenía otra opción real ante la desesperada situación en la que se encontraba.
El próximo lunes le daré la dirección y las llaves antes de irme. Él sonrió, pareciendo genuinamente satisfecho. Gracias, Carmela. Estoy seguro de que funcionará perfectamente para ambos. Mientras terminaban sus cafés y discutían los detalles prácticos del acuerdo, Carmela no podía quitarse la sensación de que había algo más en esta oferta que simple bondad o sentido de la justicia. Antonio Alarcón, el pianista reacio y heredero desinteresado, parecía tener sus propios motivos para desafiar a su poderosa madre. Lo que Carmela no sabía, mientras salía del café con las llaves del apartamento de Chamberí en el bolsillo y un nuevo empleo garantizado, era que esta decisión la colocaría en el centro de secretos familiares y conflictos de los Alarcón que cambiarían su vida para siempre. El apartamento de Antonio Alarcón en Chamberí sorprendió a Carmela desde el primer momento. A diferencia de la ostentación de la mansión El Mirador, con sus muebles antiguos y valiosas obras de arte, este espacio reflejaba una elegancia discreta y contemporánea. Amplios ventanales dejaban entrar la luz natural, iluminando paredes en tonos suaves y muebles de líneas sencillas. Lo que más llamaba la atención, sin embargo, era el piano de cola Steinway, que ocupaba una posición central en el salón. A su alrededor, estanterías repletas de partituras y libros sobre música creaban un santuario dedicado a la verdadera pasión de Antonio. «Es muy diferente de lo que esperaba», comentó Carmela en su primera visita oficial como empleada, una semana después del encuentro en el café. Antonio, que la acompañaba por el apartamento, sonrió. «¿Diferente de la casa de mi madre, quiere decir?» Esa era la intención. «Aquí no necesito vivir rodeado de reliquias familiares y recuerdos de un legado que nunca pedí». Le mostró la cocina moderna, los 2 dormitorios, uno transformado en despacho, estudio de música, y explicó sus expectativas. Limpieza general los lunes, miércoles y viernes. Compras semanales de víveres, ocasionalmente preparar cenas cuando recibiera amigos músicos o colegas del conservatorio donde daba clases voluntarias. «No soy exigente como mi madre», aseguró. «No me importa la marca del detergente o si las sábanas tienen pliegues perfectamente alineados». Carmela asintió, aún adaptándose a este nuevo Antonio, más relajado, más abierto, sin la tensión constante que parecía acompañarlo en la mansión bajo la mirada crítica de doña Mercedes. En las primeras semanas raramente se encontraban. Antonio dejaba recados con instrucciones específicas o peticiones ocasionales, y Carmela cumplía sus tareas con la misma eficiencia de siempre, dejando todo impecable antes de irse. La situación era conveniente para ambos. Ella recibía un salario generoso por menos horas de trabajo, y él tenía su privacidad respetada. Hasta que, una tarde lluviosa de junio, Carmela llegó para su turno habitual y encontró a Antonio en casa, sentado al piano, tan absorto en su música que no percibió su entrada. Ella permaneció inmóvil en la puerta, no queriendo interrumpir aquel momento. La melodía que llenaba el apartamento era de una belleza dolorosa, notas que parecían contar una historia de pérdida y esperanza, tocadas con una pasión que Carmela nunca antes había presenciado. Sus dedos se movían sobre las teclas con precisión y sentimiento, todo su cuerpo participando en la expresión musical. Cuando la última nota se disipó en el aire, Antonio finalmente notó su presencia y pareció ligeramente avergonzado. «Carmela, no me di cuenta de que ya era hora. Discúlpeme. Soy yo quien debe disculparse por interrumpir, señor». Era bellísimo lo que estaba tocando. Una sonrisa tímida iluminó el rostro de Antonio. «Es una composición mía. Aún no está terminada. Me pareció perfecta», respondió Carmela honestamente. «Me recordó al mar en Valencia cuando hay tormenta, pero también se puede ver el sol intentando romper las nubes». Antonio la miró con genuina sorpresa. «Es exactamente eso lo que intenté expresar». «¿Cómo lo supo?».
Carmela se encogió de hombros, súbitamente consciente de que había hablado de más, traspasando la línea invisible entre empleada y patrón. Solo lo sentí en la música. ¿Debo empezar la limpieza por el dormitorio o por la cocina hoy? Pero Antonio no permitió el cambio de tema. Usted entiende de música, Carmela. No es solo una preferencia casual por Albéniz, como mencionó una vez. Dudosa, explicó. Estudié piano durante algunos años cuando era niña. Mi profesora en la escuela primaria vio algún talento y convenció a mis padres para que invirtieran en clases. Pero cuando vinimos a Madrid, no pudimos continuar. Y aún así, reconoce matices que muchos músicos formados no percibirían. Antonio la observó con renovado interés. La vida tiene caminos curiosos, ¿no? Quizás en otra realidad usted sería la pianista y yo estaría limpiando su apartamento. Carmela rió ante la idea absurda. Lo dudo mucho, señor Alarcón. Antonio, corrigió él. Aquí, lejos de la mansión y de los ojos vigilantes de mi madre, prefiero que me llame por mi nombre. Aquella tarde marcó un cambio sutil en la relación entre ellos. En los días siguientes, Antonio comenzó a estar más presente durante los turnos de Carmela. A veces tocaba el piano mientras ella trabajaba. Otras veces conversaban sobre música, literatura o recuerdos de infancia. Carmela descubrió que Antonio había estudiado en el Real Conservatorio de Madrid contra la voluntad de su padre, que consideraba la música un pasatiempo, no una profesión para un Alarcón. Se licenció en economía para aplacar a la familia, pero nunca abandonó el sueño de dedicarse integralmente a la música. Mi padre lo toleraba, pero mi madre nunca lo entendió, explicó una tarde mientras Carmela organizaba sus partituras. Para ella, el imperio inmobiliario Alarcón es sagrado, casi una religión. No comprende que puedo administrar los negocios de la familia y aún así tener mi propia identidad como músico. Es difícil cuando los padres tienen expectativas tan específicas para nosotros, comentó Carmela, pensando en su propio hijo. Queremos que sean felices, pero también necesitamos encontrar nuestro propio camino. Antonio la observó con curiosidad. ¿Usted tiene esas expectativas para su hijo? Miguel, ¿verdad? Carmela sonrió, sorprendida y conmovida de que recordara el nombre de su hijo. Intento no tenerlas, solo quiero que él tenga las oportunidades que yo no tuve, que pueda elegir su camino sin las limitaciones que enfrenté. Usted es una buena madre, Carmela, dijo Antonio con sinceridad. Miguel tiene suerte. Aquellas conversaciones, inicialmente breves y cautelosas, se fueron volviendo más largas y personales con el paso de las semanas. Carmela empezó a ver a Antonio no solo como su empleador, sino como alguien que compartía con ella una sensibilidad para la belleza y una comprensión de las complejidades de la vida que raramente encontraba en otras personas. A mediados de julio, después de casi 2 meses trabajando en el apartamento de Chamberí, Carmela llegó y encontró a Antonio visiblemente alterado. Caminaba de un lado a otro en la sala, el teléfono aún en la mano, el rostro tenso por la preocupación. ¿Ha pasado algo, Antonio?, preguntó ella vacilante. Él la miró como si acabara de notar su presencia. Mi madre se enteró del recital benéfico. No debería ser un problema. Es para recaudar fondos para niños con cáncer. Por el amor de Dios. Pero está furiosa porque coincide con la inauguración del nuevo complejo residencial en Valencia. ¿Y ella quiere que usted esté presente en la inauguración?, concluyó Carmela, comprendiendo inmediatamente el dilema. Exactamente. Un Alarcón debe estar presente, dijo ella. Como si cortar una cinta fuera más importante que usar mi talento para ayudar a niños enfermos. Antonio se pasó la mano por el cabello con frustración. Disculpe que me desahogue con usted. No se preocupe, respondió Carmela suavemente. A veces necesitamos hablar para organizar nuestros pensamientos. Antonio la miró con gratitud. Usted siempre sabe qué decir, ¿verdad? Tan diferente de... Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. ¿De su madre?
se arriesgó Carmela, sintiendo que habían llegado a un nivel de confianza que permitía tal franqueza. De casi todas las personas que conozco, corrigió él. Personas que solo ven el apellido Alarcón, la cuenta bancaria, las conexiones. Usted ve más allá de eso. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Carmela sintió un calor inesperado subirle por el rostro y desvió la mirada, súbitamente consciente de la delgada línea que estaban cruzando. ¿Debo empezar la limpieza por la cocina hoy?, preguntó, intentando restaurar la formalidad profesional. Antonio pareció entender su necesidad de retroceder. Sí, claro. De hecho, tengo una reunión en media hora. No estaré en casa esta tarde. Los días siguientes trajeron una tensión sutil al apartamento. Antonio estaba frecuentemente ausente durante los turnos de Carmela, y cuando se encontraban, las conversaciones volvieron a la superficialidad educada de los primeros días. Era como si ambos hubieran acordado silenciosamente reconstruir las barreras que comenzaban a desmoronarse entre ellos. Hasta que, un jueves de agosto, Carmela encontró un sobre con su nombre sobre el piano. Dentro había 2 entradas para el recital benéfico y una nota escrita a mano. Para usted y Miguel. Me gustaría que conocieran esta parte de mi vida, Antonio. El recital sería en el Teatro Real, uno de los más prestigiosos de Madrid. Carmela se quedó paralizada, sosteniendo las entradas como si fueran objetos frágiles que podrían desintegrarse en sus manos. El gesto era a la vez generoso y peligroso. Asistir a un evento público donde doña Mercedes seguramente estaría presente significaba arriesgarse a ser vista, reconocida, expuesta. Pero la idea de escuchar a Antonio tocar, de compartir aquel momento con Miguel, era demasiado tentadora para rechazarla. La noche del recital, Carmela y Miguel se sentaron discretamente en las últimas filas del teatro. Ella había usado parte de su salario para comprar un vestido sencillo pero elegante, azul oscuro, y Miguel vestía el único traje que poseía, comprado para entrevistas de prácticas. «¿Así que este es el hijo de la bruja?», susurró Miguel, observando el programa que listaba a Antonio entre los pianistas de la noche. «El que te contrató a escondidas de su madre». «Miguel, por favor», lo reprendió Carmela suavemente. «Ha sido muy generoso con nosotros, y es un músico talentoso, ya verás». Cuando Antonio subió al escenario, hubo un murmullo de reconocimiento en la platea. Los Alarcón eran conocidos en Madrid, y la presencia del heredero en un evento cultural siempre atraía atención. Vestido con elegancia discreta, en un traje negro, se sentó al piano con la postura confiada de quien estaba en su elemento. Las primeras notas de su composición original llenaron el teatro. La misma pieza que Carmela le había escuchado tocar meses antes, ahora refinada y completa. La melodía contaba una historia de búsqueda, de anhelo por algo más allá del alcance, intercalada con momentos de claridad y belleza inesperadas. Carmela observó fascinada cómo Antonio se transformaba al piano. Toda la vacilación y el conflicto que frecuentemente veía en su rostro desaparecían, reemplazados por una certeza absoluta y una conexión profunda con la música. Este era el verdadero Antonio Alarcón, no el heredero reacio de un imperio inmobiliario, sino un artista apasionado que hablaba a través de sus composiciones. Cuando la pieza terminó, el teatro estalló en aplausos. Carmela y Miguel se unieron a la ovación, genuinamente impresionados. «Es realmente bueno», admitió Miguel, sorprendido. «No esperaba eso de un ricachón». Carmela sonrió, orgullosa de Antonio y feliz de que su hijo pudiera ver más allá de los prejuicios sobre las personas privilegiadas. «El talento no elige clase social, hijo». Al final del recital, mientras el público comenzaba a dispersarse hacia el cóctel en el vestíbulo, Carmela notó una figura elegante en la primera fila que no se levantaba.
Doña Mercedes, en un conjunto de seda gris y joyas discretas, pero visiblemente caras, observaba a su hijo en el escenario con una expresión indescifrable. «Vamos, Miguel», susurró Carmela urgentemente. «Tenemos que salir antes de que...» «¿Carmela?» La voz familiar la hizo congelarse. Girándose lentamente encontró a Antonio parado en el pasillo lateral, todavía en su traje de presentación, los ojos brillantes de adrenalina postactuación. «Antonio», respondió ella consciente de las miradas curiosas de los espectadores cercanos, intrigados por la familiaridad entre el pianista Alarcón y la mujer desconocida. «Has venido», sonrió él, genuinamente feliz. «Y este debe ser Miguel». Extendió la mano al joven, que la estrechó con una mezcla de sorpresa y respeto reacio. «Tu actuación fue increíble», dijo Carmela sinceramente. «La pieza estaba aún más bonita que cuando la oí por primera vez. Gracias a tus sugerencias sobre el tercer movimiento», respondió Antonio, para asombro de Miguel, que miró a su madre con nuevas preguntas en los ojos. En ese momento, Carmela vio por encima del hombro de Antonio una figura que se acercaba. Doña Mercedes, caminando en su dirección con pasos determinados, los ojos fijos en el trío. «Antonio, tenemos que irnos», dijo ella, sintiendo crecer el pánico. «Tu madre está viniendo». Antonio se giró, viendo la aproximación de su madre, y tomó una decisión instantánea que lo cambiaría todo. En lugar de alejarse de Carmela, se posicionó a su lado, como si declarara una alianza. «Quédate», dijo en voz baja. «Ya es hora de acabar con los secretos». Antes de que Carmela pudiera protestar, doña Mercedes estaba frente a ellos, sus fríos ojos registrando la escena con precisión calculadora. Su hijo, la exgobernanta despedida, y un joven que claramente era hijo de ella. «Antonio», dijo la matriarca con voz controlada, aunque sus ojos delataban su furia, «no sabía que invitabas a empleados a tus recitales». «Exempleada, mamá. Gracias a tu decisión precipitada», respondió Antonio con una calma que sorprendió a Carmela. «Y actual colaboradora en mi proyecto musical». Los ojos de doña Mercedes se entrecerraron peligrosamente. «¿Colaboradora? ¿Esta empleada doméstica?» «Carmela tiene un excelente oído musical y conocimientos de composición que han sido valiosos para mi trabajo», continuó Antonio, ignorando deliberadamente el tono despectivo de su madre. «Sus sugerencias para el tercer movimiento de la pieza que toqué hoy fueron fundamentales». Doña Mercedes miró a Carmela como si la viera por primera vez, ya no como la gobernanta eficiente e invisible, sino como una amenaza, alguien que había encontrado un camino para influenciar a su hijo. «Entiendo», dijo finalmente, con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Qué interesante. Quizás deberíamos continuar esta conversación en un ambiente más privado. Los invitados están esperando en el cóctel, Antonio». Con un breve asentimiento hacia Carmela y Miguel, se alejó, la postura rígida revelando su contención. «Esto ha sido un desastre», susurró Carmela tan pronto como doña Mercedes estuvo fuera del alcance de la voz. «¿Por qué lo hiciste?» «Porque estoy cansado de vivir dividido entre dos mundos», respondió Antonio con una intensidad que la sorprendió. «Cansado de esconder quién soy realmente y lo que valoro, incluyéndote a ti, Carmela». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significados no dichos. Miguel observaba la interacción con creciente comprensión, percibiendo que la relación entre su madre y Antonio Alarcón era más compleja de lo que había imaginado. «Necesito ir al cóctel», dijo Antonio finalmente, «pero esta conversación no ha terminado. Vendré al apartamento mañana temprano». Mientras Carmela y Miguel salían discretamente del teatro, ella sabía que una línea se había cruzado aquella noche. El enfrentamiento con doña Mercedes era solo el comienzo.
Los secretos cuidadosamente guardados en Chamberí habían escapado al mundo exterior, y las consecuencias serían inevitables. La mañana siguiente, al recital amaneció con una claridad despiadada, típica del verano madrileño. Carmela apenas había dormido, repasando mentalmente el encuentro en el teatro e imaginando las posibles repercusiones. Miguel, demostrando una madurez más allá de sus años, había hecho pocas preguntas la noche anterior, percibiendo la agitación de su madre. «Voy a estudiar en la biblioteca hoy», anunció durante el desayuno, observando a Carmela remover el café en la taza sin beber. «Así puedes hablar con el señor Alarcón sin preocupaciones». Carmela miró a su hijo con gratitud. «Gracias, querido. Prometo explicarte todo después». «No necesitas explicar, mamá», respondió Miguel con una sonrisa comprensiva. «Solo ten cuidado. Los ricos tienen reglas diferentes a las nuestras». A las 10, Carmela ya estaba en el apartamento de Chamberí, realizando sus tareas habituales con eficiencia mecánica mientras su mente bullía de preocupaciones. Cuando sonó el timbre, respiró hondo antes de abrir la puerta. Antonio entró con la energía contenida de quien ha pasado la noche elaborando argumentos para una batalla importante. Vestía ropa informal, vaqueros y camisa azul claro, pero su expresión era seria. «Mi madre lo sabe todo», anunció sin preámbulos, «que trabajas para mí, que nos hemos acercado, que te he consultado sobre mis composiciones». Carmela sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo?» «Aparentemente, contrató a alguien para seguirme hace semanas. Sospechaba que estaba tramando algo, como ella dijo». Antonio soltó una risa amarga. «Típico de ella, ¿no? No puede simplemente preguntar. Tiene que espiar». «¿Qué dijo de mí?», preguntó Carmela temiendo la respuesta. Antonio dudó, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Tiene teorías sobre tus verdaderas intenciones. Cree que me estás manipulando de alguna forma, quizás buscando dinero o posición». «¡Eso es absurdo!», exclamó Carmela, sintiendo que el rostro le ardía de indignación. «Yo nunca, lo sé», la interrumpió Antonio suavemente. «Se lo dije, pero doña Mercedes Ortega de Alarcón ve el mundo a través de las lentes de la desconfianza. Para ella, todos tienen un ángulo, un interés oculto». Carmela se sentó en el sofá sintiendo el peso de la situación. «Voy a perder mi empleo otra vez, ¿verdad?». Para su sorpresa, Antonio sonrió. «En realidad no. Fui muy claro con mi madre. Soy un adulto de 32 años, dueño de mi propio apartamento, con mis propios ingresos además de la herencia familiar. Puedo contratar a quien yo quiera». «¿Y ella lo aceptó?», preguntó Carmela, escéptica. «Claro que no», rió él. «Pero no tiene elección. ¿Qué puede hacer? ¿Desheredarme? Ya tengo mi propio dinero. Expulsarme de la empresa sería un escándalo, y los Alarcón detestan los escándalos». Había una confianza en Antonio que Carmela nunca antes había visto, como si el enfrentamiento con su madre finalmente hubiera liberado algo dentro de él. «Hay algo más», continuó sentándose a su lado en el sofá. «Mi madre hizo un descubrimiento durante su investigación, algo que ni siquiera yo sabía». Carmela lo miró con aprensión, notando el cambio en su tono de voz. «Descubrió que estudiaste en el Conservatorio de Valencia durante casi 3 años, con beca completa, que fuiste considerada una de las pianistas más prometedoras de tu generación, hasta que abandonaste los estudios abruptamente a los 18 años». El silencio que siguió fue denso como la niebla. Carmela sintió que el pasado que había enterrado cuidadosamente emergía a la superficie, expuesto por la luz despiadada del presente. «¿Cómo ella?», comenzó Carmela, pero no pudo terminar la pregunta. «Detectives privados, supongo. Mi madre tiene recursos y conexiones». Antonio la observaba atentamente. «¿Por qué nunca me lo contaste, Carmela? Todas aquellas conversaciones sobre música, sobre Albéniz y Debussy. Hablabas como alguien con formación,
pero dejaste que yo creyera que eras solo una aficionada casual. Carmela se levantó, caminando hacia la ventana. La vista de Madrid se extendía ante ella, los tejados de terracota brillando bajo el sol de agosto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había permitido pensar en aquella joven de 18 años, llena de sueños y promesas? Fue hace mucho tiempo, respondió finalmente sin volverse. Otra vida, otra persona. ¿Qué pasó?, preguntó Antonio suavemente. Carmela respiró hondo, enfrentando recuerdos que había mantenido encerrados durante 2 décadas. Miguel pasó. Me quedé embarazada en el último año del conservatorio. El padre no quiso saber nada. Mis padres eran tradicionales, quedaron devastados con el embarazo fuera del matrimonio. Hizo una pausa, recordando el dolor y la confusión de aquellos días. Tuve que elegir. La beca no cubriría los gastos con un bebé. No podría practicar horas al día y cuidar de un niño. Entonces, elegiste a tu hijo, completó Antonio comprendiendo. Carmela asintió, finalmente volviéndose para encararlo. Nunca me arrepentí. Miguel es lo mejor que he hecho en mi vida. Pero tuve que enterrar a la pianista que podría haber sido. Con el tiempo se hizo más fácil no pensar en ello, no tocar, no recordar. Antonio se levantó, acercándose a ella con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. Por eso entiendes tan bien mis composiciones. ¿Por qué tus sugerencias son siempre tan precisas? No es solo intuición, es conocimiento formal, es experiencia. Es una vida que no viví, corrigió Carmela suavemente. Un camino que no seguí. Pero podrías retomarlo, sugirió Antonio, un brillo de entusiasmo surgiendo en sus ojos. No profesionalmente quizás, pero para ti misma. Tengo un piano aquí que permanece silencioso la mayor parte del tiempo cuando no estoy en casa. Carmela negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de tentación y miedo. No he tocado en 20 años, Antonio. Esas habilidades se pierden. Algunas sí. Otras quedan dormidas, esperando despertar. Él tomó su mano, un gesto que sorprendió a ambos por su naturalidad. Al menos considera la posibilidad. Antes de que Carmela pudiera responder, sonó el teléfono de Antonio. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es del hospital. Mi madre. La conversación fue breve, pero el rostro de Antonio palideció visiblemente mientras escuchaba. Cuando colgó, parecía aturdido. Mi madre tuvo un principio de infarto. Está estable, pero necesito ir al hospital inmediatamente. Claro, respondió Carmela, la preocupación reemplazando todas las demás emociones. Independientemente de los conflictos con doña Mercedes, no le deseaba mal a la mujer. Vete, no te preocupes por nada aquí. Antonio cogió sus llaves y su cartera, pero se detuvo en la puerta, volviéndose hacia Carmela con una expresión intensa. Esta conversación no ha terminado, e independientemente de lo que suceda con mi madre, nada cambia entre nosotros. Mientras lo veía salir apresuradamente, Carmela se preguntó qué quería decir exactamente con «entre nosotros». ¿Qué eran el uno para el otro? Empleada y patrón, amigos, algo más complejo que aún no tenía nombre. Los días siguientes trajeron una pausa forzada en la evolución de la relación entre Carmela y Antonio. Doña Mercedes permaneció ingresada durante una semana y Antonio dividió su tiempo entre el hospital y la empresa que necesitaba administrar durante la ausencia de su madre. Carmela continuó yendo al apartamento los días acordados, limpiando y organizando, pero Antonio raramente estaba presente. Se dejaban recados el uno al otro, él agradeciendo por pequeños detalles que ella cuidaba, ella deseando mejoría para su madre. En una de esas visitas, Carmela encontró la tapa del piano abierta y una partitura sobre el teclado. Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, una pieza que ella había mencionado amar durante una de sus conversaciones. Al lado, una nota simple. Para cuando estés lista. A. Miró las teclas durante largos minutos, sus dedos hormigueando con la memoria muscular de movimientos, hacía mucho olvidados.
Finalmente, se sentó en el taburete, posicionó las manos sobre el teclado y, vacilante, presionó la primera tecla. El sonido cristalino del Steinway llenó el apartamento. Carmela cerró los ojos, dejando que la música que había sido parte fundamental de su juventud regresara lentamente. Los primeros compases fueron vacilantes, los dedos torpes buscando las posiciones correctas. Pero gradualmente, como un río encontrando su curso natural después de un bloqueo, la melodía comenzó a fluir. Cuando terminó la pieza, lágrimas silenciosas corrían por su rostro, no de tristeza, sino de reconocimiento, de reencuentro con una parte de sí misma que había sido silenciada durante 2 décadas. Así la encontró Miguel, cuando llegó a buscarla al final de la tarde. Parado en la puerta que Carmela había olvidado cerrar con llave, observó a su madre al piano con una expresión de asombro. «Mamá, no sabía que tocabas». Carmela se giró, sorprendida y ligeramente avergonzada. «Solía tocar, hace mucho tiempo». Aquella noche, durante la cena en su pequeño apartamento, Carmela le contó a Miguel toda la historia. El conservatorio, la beca, los sueños interrumpidos por el embarazo, la decisión de priorizar a su hijo por encima de todo. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó Miguel, visiblemente emocionado. «Todos estos años pensé que habías sacrificado solo comodidad material por mi causa, no tu vocación. No quería que te sintieras una carga», explicó Carmela suavemente. «Nunca lo fue. Fue una elección hecha con amor, Miguel, y lo haría todo de nuevo». «¿El señor Alarcón lo sabe?» «Sí. Su madre lo descubrió, de alguna manera». Miguel estudió el rostro de su madre con atención. «Hay algo entre ustedes dos, ¿no? Más que empleada y patrón». Carmela sintió que el rostro se le calentaba. «Es complicado, hijo. Somos de mundos muy diferentes». «¿Eso importa?», preguntó Miguel con la simplicidad directa de la juventud. «¿Si os importáis el uno al otro?». La pregunta quedó sin respuesta, flotando entre ellos como una posibilidad inexplorada. 2 semanas después de su infarto, doña Mercedes recibió el alta del hospital. Más frágil físicamente, pero aparentemente inquebrantable en su determinación, sorprendió a todos al solicitar una reunión con Carmela. El encuentro se concertó en la mansión El Mirador, donde Carmela había trabajado durante 3 años. Regresar a aquel ambiente opulento, con sus recuerdos de subordinación y el fatídico incidente del jarrón, hizo que se le encogiera el estómago de ansiedad. Doña Mercedes la recibió en la biblioteca, una estancia imponente con estanterías del suelo al techo, dominada por un gran escritorio de caoba, donde generaciones de Alarcón habían dirigido sus negocios. La matriarca parecía más pequeña y pálida de lo que Carmela recordaba, pero sus ojos mantenían la misma intensidad penetrante. «Siéntese, Carmela», indicó una silla frente a ella. «Le agradezco que haya venido». «¿Cómo está de salud, señora?», preguntó Carmela educadamente, manteniendo las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo para ocultar su nerviosismo. «Mejorando. Los médicos insisten en que reduzca el estrés y delegue más responsabilidades». Una sonrisa irónica tocó sus labios. «Aparentemente, controlar todo y a todos a mi alrededor no es saludable». ¿Quién lo diría? El comentario autoirónico sorprendió a Carmela. Nunca había visto este lado de doña Mercedes. «Vayamos directas al grano», continuó la matriarca. «Mi hijo está enamorado de usted». La declaración directa hizo que Carmela se atragantara con el aire. De todas las aperturas posibles para esta conversación, esta era la última que esperaba. «Señora, yo, no lo niegue, conozco a mi hijo, la forma en que habla de usted, cómo la defiende. Antonio nunca había desafiado mi autoridad de esta manera antes, ni siquiera por su música». Doña Mercedes la estudiaba con intensidad clínica. «La cuestión es, ¿qué siente usted por él?». Carmela se sintió expuesta, como si la mujer frente a ella pudiera leer cada pensamiento no confesado.
cada emoción cuidadosamente contenida que había desarrollado por Antonio. «Siento un gran respeto y admiración por su hijo», respondió con cautela. «No me interesan las respuestas diplomáticas», replicó doña Mercedes con impaciencia. «Quiero honestidad. Es lo mínimo que merezco, considerando las circunstancias». Algo en la vulnerabilidad recién adquirida de la matriarca, quizás amplificada por su estado de salud, hizo que Carmela se decidiera por la verdad. «Sus sentimientos no son unilaterales», admitió finalmente. «Pero siempre he mantenido límites apropiados, consciente de la diferencia entre nuestras posiciones». Doña Mercedes asintió lentamente, como si confirmara una sospecha. «Usted es una mujer inteligente, Carmela. Siempre lo percibí, incluso cuando era solo mi gobernanta. Discreta, eficiente, observadora». Hizo una pausa, ajustándose en la silla con una leve incomodidad que delataba su condición física aún frágil. «Inicialmente, cuando descubrí su trabajo en el apartamento de Antonio, me enfurecí. Pensé que estaba manipulando a mi hijo, quizás buscando su fortuna o posición. Era más fácil creer eso que aceptar que él pudiera genuinamente interesarse por alguien tan diferente de nuestro círculo». Carmela se mantuvo en silencio, permitiendo que doña Mercedes continuara su razonamiento. «Entonces investigué su pasado. Descubrí a la pianista talentosa que abandonó una carrera prometedora para criar a un hijo sola. La mujer que trabajó incansablemente durante 2 décadas, sin quejarse, sin buscar atajos, que educó a un hijo que ahora estudia ingeniería con beca de mérito». Sus ojos se suavizaron ligeramente. «Descubrí carácter, Carmela, y eso es algo que el dinero no puede comprar». «Gracias», respondió Carmela, genuinamente conmovida por el reconocimiento inesperado. «No me lo agradezca todavía», advirtió doña Mercedes. «Aún no estoy convencida de que una relación entre usted y mi hijo sea viable. Sus mundos son demasiado diferentes. Habría obstáculos considerables. Soy consciente de ello, señora, y nunca pretendí». «Sin embargo», la interrumpió la matriarca, «mi reciente encuentro con la mortalidad me ha hecho reconsiderar ciertas prioridades. La felicidad de Antonio es importante para mí, incluso si sus elecciones no son las que yo haría». Carmela observó a la mujer frente a ella con nueva comprensión. Detrás de la fachada controladora y fría había una madre que, a su manera, amaba profundamente a su hijo. «¿Qué está diciendo exactamente, señora?». Doña Mercedes se enderezó, recuperando parte de su habitual postura autoritaria. «Estoy diciendo que no me opondré a cualquier relación que pueda desarrollar con mi hijo, siempre y cuando se base en sentimientos genuinos y respeto mutuo. No facilitaré las cosas. La sociedad madrileña puede ser despiadada y los negocios de la familia exigen ciertos compromisos sociales, pero tampoco crearé obstáculos innecesarios». Era más de lo que Carmela jamás hubiera esperado de la orgullosa matriarca de los Alarcón. «Es generoso de su parte, señora». «No es generosidad, es pragmatismo», corrigió doña Mercedes con una leve sonrisa. «He aprendido de la manera más difícil que no puedo controlarlo todo, y prefiero mantener a mi hijo cerca, con alguien que parece genuinamente preocuparse por él como persona, no como heredero, que perderlo por terquedad». Se levantó señalando el fin de la conversación. «Una última cosa, Carmela. Antonio mencionó su talento musical. Quizás sea hora de reconsiderar ciertos sueños abandonados. Nunca es demasiado tarde para recuperar partes de nosotros mismos que dejamos atrás». Mientras salía de la mansión El Mirador, Carmela se sentía como si hubiera pasado por una especie de prueba o iniciación. De alguna manera, había conquistado, si no la aprobación entusiasta, al menos la aceptación reacia de una de las mujeres más formidables de Madrid. Lo que haría con esta inesperada libertad para explorar sus sentimientos por Antonio, y quizás incluso retomar su conexión con la música,
Era una decisión que ahora estaba enteramente en sus manos. El otoño llegó a Madrid con una suavidad característica, transformando el Parque del Retiro en un mosaico de tonos dorados y rojizos. Las hojas caían lentamente, danzando en el aire antes de posarse sobre los caminos de piedra, como notas musicales descendiendo por una partitura invisible. Habían pasado 3 meses desde la conversación de Carmela con doña Mercedes y muchas cosas habían cambiado. La relación entre Carmela y Antonio había evolucionado gradualmente, con cautela y respeto mutuo, de una amistad cercana a algo más profundo. Se encontraban regularmente fuera del contexto profesional, paseos por el parque, visitas a pequeñas galerías de arte, conciertos ocasionales donde Antonio no se presentaba. Para sorpresa de Carmela, doña Mercedes había mantenido su palabra. No facilitaba las cosas. Sus miradas aún cargaban una cierta reserva cuando Antonio mencionaba a Carmela durante las cenas familiares, pero tampoco creaba obstáculos. Era una aceptación silenciosa, lo máximo que se podría esperar de una mujer de su posición y generación. Una tarde de octubre, Carmela estaba en el apartamento de Chamberí, no como empleada, sino como invitada. Sentada al piano, trabajaba en una pieza de granados que había retomado recientemente, sus dedos recuperando gradualmente la agilidad y precisión de 2 décadas atrás. Antonio la observaba desde la puerta, una copa de vino tinto en la mano, el rostro iluminado por una expresión de admiración y algo más, un sentimiento que crecía entre ellos, aún no completamente declarado, pero cada vez más evidente en pequeños gestos y miradas compartidas. «Está casi perfecta», comentó cuando ella terminó. «Tu toque tiene una cualidad única, Carmela, una honestidad emocional que muchos pianistas profesionales nunca alcanzan». Ella sonrió, aún no completamente cómoda con los elogios a su talento redescubierto. «Gracias. Todavía cometo muchos errores técnicos, pero estoy mejorando. Tengo una propuesta para ti», dijo Antonio, sentándose a su lado en el taburete del piano. La proximidad era natural ahora, sin la incomodidad de los primeros tiempos. «Estoy organizando un pequeño recital benéfico para Navidad en el conservatorio donde doy clases. Nada grandioso, solo profesores y algunos alumnos avanzados». Carmela lo miró con sospecha, ya adivinando hacia dónde llevaría la conversación. «Antonio, me gustaría que tocaras», confirmó él, sus ojos brillando con entusiasmo. «Un dúo conmigo. Un arreglo para piano a 4 manos de la danza española número 2 de Granados». «Eso es una locura», protestó Carmela, aunque una parte de ella ya consideraba la posibilidad. «No me presento en público desde hace 20 años. Ni siquiera soy profesora o alumna del conservatorio. Serás presentada como mi invitada especial», insistió Antonio. «Es un evento pequeño, informal, solo músicos y algunos amigos cercanos». Tomó sus manos, acariciando suavemente los dedos que habían recuperado los callos característicos de los pianistas. «Tienes un don, Carmela. No debería ser escuchado solo dentro de estas paredes». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Antonio se levantó para atender, dejando a Carmela con sus pensamientos turbulentos. La idea de tocar en público nuevamente era simultáneamente aterradora y emocionante. «¿Mamá?». La voz sorprendida de Miguel la devolvió al presente. Su hijo entró en la sala, cargando una carpeta llena de papeles. «Disculpa que interrumpa. El portero me dejó subir cuando dije que estabas aquí». «No interrumpes nada», aseguró Antonio, genuinamente feliz de ver al joven. En los últimos meses, él y Miguel habían desarrollado una relación cordial, inicialmente cautelosa por parte del muchacho, pero gradualmente más relajada a medida que conocía mejor al hombre que se estaba volviendo importante en la vida de su madre. «Necesitaba que firmaras estos documentos de la universidad», explicó Miguel, entregando algunos formularios a Carmela. «Son para el programa de intercambio». «¿Intercambio?»,
preguntó Antonio, interesado. Miguel asintió, un brillo de emoción en sus ojos. Fui seleccionado para un semestre en la Universidad Técnica de Múnich. Es una oportunidad increíble para mi área. ¡Eso es maravilloso!, exclamó Carmela, genuinamente orgullosa, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. Pero Alemania está tan lejos, y los costos. La beca cubre casi todo, aseguró Miguel. Y conseguí unas prácticas de media jornada en una empresa de ingeniería allí, que ayudará con los gastos extras. Antonio observaba la interacción entre madre e hijo con una sonrisa. Esto merece una celebración. ¿Qué tal si cenamos los tres juntos esta noche? Conozco un restaurante excelente cerca de la Plaza Mayor. La cena de aquella noche fue un hito sutil, pero significativo. Por primera vez, Carmela, Miguel y Antonio compartieron una comida como algo parecido a una familia. Conversaron sobre música, ingeniería, viajes, sueños, las barreras de clase y circunstancia temporalmente disueltas por el vino, la buena comida y el genuino afecto. Cuando Miguel se despidió para encontrarse con amigos, dejando a Carmela y Antonio solos para un café, había una nueva intimidad entre ellos, como si la aprobación tácita del joven hubiera removido el último obstáculo. «Tu hijo es extraordinario», comentó Antonio, observando a Miguel desaparecer entre la multitud de la plaza iluminada. «Inteligente, determinado, con los pies en la tierra. Hiciste un trabajo increíble, Carmela». «Es mi mayor orgullo», respondió ella simplemente, «y ahora está listo para volar con sus propias alas». Antonio cubrió la mano de ella con la suya sobre la mesa, un gesto público de afecto que habría sido impensable meses antes. «¿Y tú? ¿Estás lista para retomar tus propios sueños, para tocar conmigo en el recital?» Carmela miró sus manos entrelazadas, la de ella marcada por años de trabajo duro, la de él con la elegancia cultivada de un pianista de formación clásica. Tan diferentes y, sin embargo, perfectamente compatibles sobre las teclas de un piano. «Sí», respondió finalmente, «tocaré contigo». Las semanas siguientes estuvieron llenas de ensayos. Carmela y Antonio pasaban horas en el apartamento de Chamberí, trabajando en el dúo, perfeccionando cada pasaje, cada transición. La intimidad musical fortalecía el vínculo entre ellos, creando un lenguaje compartido que trascendía las palabras. En una tarde particularmente productiva, después de un ensayo exitoso, Antonio se alejó del piano y miró a Carmela con una expresión seria. «Tengo algo que mostrarte», dijo, tomando un sobre de su escritorio. No quería mencionarlo hasta estar seguro. Intrigada, Carmela abrió el sobre. Dentro había documentos oficiales con el timbre de la Fundación Cultural Alarcón, una nueva iniciativa creada por Antonio con parte de su herencia personal. Es un programa de becas para músicos talentosos que enfrentan dificultades financieras, explicó mientras ella leía, especialmente enfocado en madres solteras y estudiantes mayores que desean retomar estudios interrumpidos. Carmela lo miró, comprendiendo el significado personal detrás del proyecto. «¿Inspirado en mi historia?» «En parte», admitió Antonio, «pero también en las historias de tantos otros talentos perdidos por circunstancias económicas o familiares. El mundo necesita más música, Carmela, no solo de aquellos que pueden pagarla». Sintió que se le formaban lágrimas, conmovida por la generosidad y visión del hombre frente a ella. «Es un proyecto maravilloso, Antonio. Me gustaría que formaras parte de él», continuó, «no solo como inspiración, sino como directora artística. Nadie mejor que tú para identificar talento genuino y entender los desafíos que estos músicos enfrentan». Carmela lo encaró atónita. «¿Yo? Pero no tengo cualificaciones formales ni experiencia administrativa. Tienes algo mucho más valioso. Experiencia de vida y un oído excepcional». Él tomó sus manos. «Piénsalo como una oportunidad de transformar tu propia historia en algo que beneficie a otros». En ese momento, mirando los documentos que representaban no solo un empleo, sino un propósito,
Carmela sintió que algo se completaba dentro de ella. El círculo que había comenzado con un jarrón roto en la mansión El Mirador, ahora se cerraba con una promesa de nuevos comienzos, para ella y para otros músicos que, como la joven que había sido un día, necesitaban solo una oportunidad. «Acepto», dijo simplemente. Antonio sonrió, y entonces, con la naturalidad de algo largamente esperado, se inclinó y la besó. Fue un beso gentil, casi reverente, sellando no solo un momento, sino un viaje compartido. La noche del recital de Navidad llegó con una leve nevada, rara en Madrid, cubriendo la ciudad con un manto blanco que amortiguaba sonidos y creaba una atmósfera casi mágica. El pequeño auditorio del conservatorio estaba decorado con luces suaves y guirnaldas discretas, creando un ambiente acogedor para el evento benéfico. Entre bastidores, Carmela ajustaba el vestido verde oscuro que había comprado especialmente para la ocasión. Simple pero elegante, reflejando a la mujer que ahora era, ni la estudiante ambiciosa de 20 años atrás, ni la gobernanta resignada que había sido por tanto tiempo, sino una síntesis única de las experiencias que la habían moldeado. ¿Nerviosa?, preguntó Antonio acercándose en su traje negro impecable. «Aterrada», admitió ella con una sonrisa temblorosa, «pero de una buena manera». Él besó su frente cariñosamente. «Estarás magnífica, ya lo estás». Cuando finalmente subieron al escenario para el número final del recital, Carmela sintió un momento de pánico al ver al público. En la primera fila, para su sorpresa, estaba doña Mercedes, elegante como siempre, al lado de Miguel, que había aplazado su viaje a Alemania para asistir a la presentación de su madre. Más sorprendente aún fue ver a Lourdes, la antigua compañera de trabajo de la mansión El Mirador, y a Eduardo, el portero del edificio, sentados discretamente en las últimas filas. Antonio había invitado a personas de todas las fases de la vida de Carmela, creando una platea que representaba su viaje completo. Cuando se sentaron lado a lado en el taburete del piano, Antonio susurró: «¿Lista para nuestro dúo, compañera?». Carmela asintió, posicionando los dedos sobre las teclas. En ese momento, todas las dudas se disiparon. Ella pertenecía a aquel lugar, a aquel momento, a aquella música. Las primeras notas de la danza española fluyeron de sus dedos con confianza y emoción. La pieza, originalmente compuesta para representar la pasión y el espíritu español, ganó nuevos significados bajo el toque de dos personas que habían encontrado, a través de la música, un lenguaje común que trascendía barreras sociales y expectativas. Sus manos se movían en perfecta sincronía, ocasionalmente tocándose levemente durante los pasajes más complejos, un ballet íntimo de dedos sobre teclas de marfil. La música hablaba de tradición e innovación, de encuentros y reconciliaciones, de finales y nuevos comienzos. Cuando la última nota resonó por el auditorio, hubo un momento de silencio reverente antes de que la platea estallara en aplausos entusiastas. Carmela y Antonio se levantaron, inclinándose juntos, manos entrelazadas en agradecimiento. En los ojos de Miguel, Carmela vio orgullo puro e irrestricto. En los de doña Mercedes, algo más complejo. No exactamente aprobación calurosa, sino un respeto reacio y, quizás, el inicio de una comprensión. Más tarde, durante la pequeña recepción que siguió al recital, mientras conversaba con profesores del conservatorio que expresaban admiración por su técnica y sensibilidad, Carmela sintió una presencia a su lado. Doña Mercedes, apoyada en un discreto bastón, nuevo accesorio desde su problema cardíaco, la observaba con una expresión pensativa. «Fue una interpretación notable», comentó la matriarca, sorprendiendo a Carmela con el elogio directo. Granados la habría aprobado. «Gracias, señora», respondió Carmela, genuinamente conmovida por el reconocimiento. «Mi hijo me contó sobre la fundación y su papel en ella».
Doña Mercedes tomó un pequeño sorbo de champán. Una iniciativa interesante, diferente de las inversiones tradicionales de los Alarcón, pero potencialmente valiosa a su manera. Viniendo de ella era prácticamente una bendición. Espero hacer justicia a la confianza de Antonio. Lo harás, afirmó doña Mercedes con sorprendente certeza. Usted es una mujer de recursos considerables, Carmela Vega. Siempre lo supe, incluso cuando rompía mis jarrones chinos. Una sonrisa inesperada tocó los labios de la matriarca, suavizando momentáneamente las líneas austeras de su rostro. Era como si, finalmente, pudiera apreciar la ironía del destino que había transformado un desastre doméstico en el catalizador de profundos cambios en la vida de su hijo y, por extensión, en la suya propia. Al otro lado de la sala, Antonio observaba la interacción entre las dos mujeres más importantes de su vida con una mezcla de aprensión y esperanza. Cuando sus ojos encontraron los de Carmela por encima del hombro de su madre, él levantó discretamente su copa en un brindis silencioso, no solo por el éxito del recital, sino por el futuro que ahora se abría ante ellos. Un futuro incierto, sin duda, con desafíos que aún tendrían que enfrentar. La sociedad madrileña no cambiaría sus actitudes de la noche a la mañana. Habría miradas desaprobadoras, comentarios susurrados, puertas ocasionalmente cerradas. La propia doña Mercedes, a pesar de su aceptación pragmática, probablemente nunca sería la suegra calurosa de los cuentos de hadas. Pero aquella noche, mientras la nieve continuaba cayendo suavemente sobre Madrid, cubriendo la ciudad con un manto de posibilidades, Carmela sintió una certeza tranquila. La música que había abandonado 2 décadas atrás había encontrado su camino de regreso a su vida, transformada y enriquecida por las experiencias vividas en el intervalo. Miguel se acercó trayendo consigo a 2 amigos de la universidad que había invitado al recital. «Mamá, no me creían cuando les conté que mi madre era pianista. Ahora están impresionados». Carmela sonrió, abrazando a su hijo con orgullo. «Pianista aficionada», corrigió suavemente. «No hay nada de aficionado en la forma en que tocas», contestó uno de los profesores del conservatorio que se había unido al grupo. «Tienes el toque de alguien que ha vivido la música, no solo la ha estudiado». La noche avanzó con conversaciones animadas sobre música, arte y los planes para la Fundación Cultural Alarcón. Gradualmente, los invitados comenzaron a despedirse, enfrentando la nieve que ahora caía más intensamente. Cuando solo quedaba un pequeño grupo, Carmela, Antonio, Miguel y, sorprendentemente, doña Mercedes, que normalmente sería la primera en irse de eventos sociales, Antonio pidió la atención de todos. «Quisiera proponer un brindis», dijo, levantando su copa, «por la música, que tiene el poder de unir personas, trascender barreras y crear nuevos caminos cuando los antiguos parecen bloqueados». Todos levantaron sus copas en concordancia. Entonces, para sorpresa de Carmela, Antonio se giró directamente hacia ella. «Y por ti, Carmela Vega», continuó, su voz cargada de emoción, «que me enseñaste que la verdadera música no viene solo de años de entrenamiento o tradición familiar, sino del coraje de recomenzar, de la honestidad de sentimientos y de la generosidad de compartir tu don, incluso cuando el mundo no facilitó ese camino». Doña Mercedes observaba a su hijo con una expresión compleja, una mezcla de resignación, comprensión reacia y quizás un toque de admiración por la convicción que él demostraba. Miguel, por su parte, miraba a su madre con orgullo evidente, como si finalmente viera todas las dimensiones de la mujer que lo había criado. No solo la madre dedicada que conocía, sino también la artista que ella había sido y estaba volviendo a ser. «La vida raramente sigue la partitura que imaginamos para ella», continuó Antonio, ahora hablando directamente a Carmela. «A veces perdemos el compás, o necesitamos improvisar cuando las circunstancias cambian.
Pero la belleza está en encontrar nuevos acordes, nuevas armonías, incluso después de los silencios más largos. Colocó su copa sobre el piano y sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Una pequeña caja de terciopelo que hizo que Carmela contuviera la respiración. No es un anillo, aclaró rápidamente, notando la reacción de ella y las miradas sorprendidas alrededor. Todavía no. Creo que algunas composiciones necesitan tiempo para desarrollarse completamente. Cuando abrió la caja, reveló un delicado broche de plata en forma de clave de sol, con pequeñas notas musicales incrustadas con piedras semipreciosas en tonos azules, el color que Carmela más usaba. Es una promesa, explicó Antonio, de que cualquiera que sea la melodía que el futuro nos reserve, la tocaremos juntos, respetando el tiempo y el ritmo del otro. Con manos ligeramente temblorosas, Carmela aceptó el regalo, conmovida por el simbolismo y la consideración detrás de él. No era una propuesta precipitada, sino un reconocimiento de que sus mundos aún se estaban ajustando, armonizando, y que ambos merecían espacio para esa transición. «Es perfecto», dijo suavemente. «Gracias por entender que algunas piezas necesitan ser ensayadas con cuidado». Miguel observaba la escena con una sonrisa aprobatoria, mientras doña Mercedes, después de un momento de consideración, dio un pequeño asentimiento de reconocimiento, no exactamente una bendición entusiasta, sino una aceptación de la sabiduría en el enfoque gradual de su hijo. Epílogo. 2 años después. La Fundación Cultural Alarcón ocupaba ahora un edificio histórico restaurado en el barrio de Lavapiés. Una elección deliberada para establecer presencia en una zona tradicionalmente asociada a la clase trabajadora y a la diversidad cultural de Madrid. En el amplio salón principal, donde antes funcionara una antigua fábrica textil, 3 pianos de cola estaban dispuestos para las clases colectivas que tenían lugar las tardes de sábado. Niños y adultos de diferentes barrios de Madrid acudían a las clases subvencionadas o gratuitas, dependiendo de su situación financiera. Carmela caminaba entre los alumnos, ocasionalmente deteniéndose para corregir una postura o sugerir una interpretación diferente. Como directora artística de la Fundación, había encontrado un equilibrio perfecto entre su propia práctica musical. Ahora se presentaba regularmente en pequeños recitales benéficos, y el trabajo de identificar y nutrir nuevos talentos. «Profesora Carmela», llamó una niña de aproximadamente 10 años, con trenzas elaboradas y una sonrisa tímida. «Conseguí resolver aquel pasaje difícil que me mostró la semana pasada». «Muéstrame, Elena», respondió Carmela con una sonrisa alentadora, sentándose al lado de la niña. Mientras la niña tocaba, concentrada y orgullosa de su progreso, Carmela no pudo evitar pensar en cómo su vida se había transformado. 2 años antes estaba desesperada tras perder su empleo en la mansión El Mirador, temiendo por el futuro y la educación de Miguel. Ahora, dirigía un programa que daba a niños como Elena la oportunidad que ella misma había perdido. Miguel estaba completando su máster en Alemania, floreciendo en su carrera de ingeniería y ocasionalmente enviando fotos con su novia alemana, Ingrid, que tocaba el violonchelo en una orquesta universitaria. Una coincidencia que siempre hacía sonreír a Carmela. La puerta del salón se abrió y Antonio entró, acompañado por un hombre mayor que Carmela reconoció como Javier Montero, un renombrado pianista y profesor del Real Conservatorio. Ambos observaron las clases en curso con expresiones aprobatorias. «Impresionante», comentó Montero cuando se acercaron a Carmela. «En solo 2 años han creado algo verdaderamente significativo aquí. Carmela es la verdadera fuerza detrás del programa», respondió Antonio con evidente orgullo. Su visión y comprensión de las necesidades de estos estudiantes transformaron lo que era solo una idea en algo concreto. Más tarde,
Cuando el último alumno se había ido y los profesores asistentes terminaban de organizar las partituras para la próxima semana, Antonio y Carmela caminaron juntos hasta el pequeño patio interior del edificio, donde una fuente antigua creaba una melodía suave con agua corriente. «Recibí noticias de Miguel hoy», comentó Carmela, sentándose en un banco de piedra. «Él e Ingrid vendrán para Navidad. Aparentemente ella está ansiosa por conocer a la famosa pianista que abandonó la carrera y luego la redescubrió de forma aún más significativa, como él me describió para ella». Antonio sonrió, sentándose a su lado. «Tu hijo tiene un don para resumir historias complejas. Mencionó que doña Mercedes lo invitó a almorzar cuando esté aquí», añadió Carmela con una nota de sorpresa en su voz. «Aparentemente, ella está interesada en discutir la posibilidad de aplicar algunas de las innovaciones sostenibles que él estudió en los nuevos proyectos inmobiliarios Alarcón. Mi madre siempre supo reconocer talento y potencial, incluso cuando intenta resistirse inicialmente», comentó Antonio. La relación entre doña Mercedes y Carmela había evolucionado hacia un respeto mutuo cauteloso en los últimos años. Nunca serían íntimas, pero habían encontrado un equilibrio que funcionaba para ambas, unidas por el amor compartido por Antonio y crecientemente por el éxito de la fundación, que ahora era motivo de orgullo incluso para la matriarca de los Alarcón. «Tengo algo que mostrarte», dijo Antonio, sacando una partitura de su carpeta. «Finalmente la terminé». Carmela tomó las hojas con cuidado. Era una composición original titulada Encuentros en Chamberí, una pieza para piano a 4 manos que contaba musicalmente la historia de ellos, desde el primer encuentro tenso tras el incidente del jarrón hasta el recital de Navidad que había marcado el inicio oficial de su relación. «Es preciosa, Antonio», dijo emocionada al leer las notas y reconocer temas que evocaban momentos específicos de su viaje compartido. «Me gustaría estrenarla en el próximo festival de la Fundación», sugirió él. «Como un dúo, naturalmente». Carmela asintió, incapaz de expresar con palabras cuánto significaba el gesto. La música había sido el inicio de todo entre ellos, el reconocimiento mutuo de una pasión compartida que trascendía barreras sociales y expectativas. El sol de fin de tarde lanzaba una luz dorada sobre el patio, creando sombras alargadas y suavizando los contornos del edificio histórico. De algún lugar cercano, el sonido de una guitarra flamenca se mezclaba con el murmullo de la fuente, creando una banda sonora perfectamente madrileña para el momento. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?», reflexionó Antonio, entrelazando sus dedos con los de Carmela. «Que comenzó con un accidente, algo que parecía un desastre en su momento. El jarrón de la dinastía Ming», recordó Carmela con una sonrisa irónica. «Tu madre todavía lo menciona ocasionalmente, pero solo como anécdota ahora, no como acusación», observó Antonio. «Aquel jarrón roto abrió espacio para que algo nuevo se construyera. Como en la música, a veces se necesita una disonancia para llegar a una resolución más rica y satisfactoria». Carmela apoyó la cabeza en su hombro, contemplando cómo un momento de desgracia se había transformado en el catalizador de una vida que jamás habría imaginado posible. No era una vida perfecta, aún había desafíos, ajustes, ocasionales notas fuera de tono, pero era auténtica y profundamente satisfactoria, como una composición que encuentra el equilibrio perfecto entre tradición e innovación. «Creo que ya es hora», dijo Antonio suavemente, después de un momento de silencio confortable. «¿Hora de qué?», preguntó Carmela levantando el rostro para mirarlo. En respuesta, él sacó del bolsillo una segunda caja de terciopelo, más pequeña que la del broche de 2 años antes, pero con un significado mucho más definitivo. «Hora de pasar de la promesa al compromiso», explicó, abriendo la caja para revelar un anillo elegante con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. «No es demasiado ostentoso, ¿verdad? Intenté encontrar algo que combinara contigo. Sofisticado, pero no extravagante».
Carmela miró el anillo y luego al hombre que se lo ofrecía, el hombre que había visto más allá de la gobernanta, que había reconocido la música en su corazón cuando ella misma había olvidado que estaba allí, que había tenido la paciencia de esperar mientras ambos aprendían a armonizar sus vidas tan diferentes. «Es perfecto», respondió simplemente, como la resolución de una cadencia que se ha estado desarrollando durante mucho tiempo. Cuando el anillo se deslizó en su dedo, un ajuste perfecto, como teclas de piano bajo dedos que han encontrado su música, Carmela pensó en la joven pianista que había sido, en la madre soltera en que se había convertido, y en la mujer completa que ahora era. Todas las versiones de sí misma, todas las notas de su vida, finalmente reunidas en una composición coherente y bella. «Entonces, Carmela Vega», preguntó Antonio con una sonrisa, «¿estás lista para nuestro próximo dúo?» «Sí», respondió ella, sellando la promesa con un beso. «Estoy lista para que toquemos juntos esta nueva composición». A su alrededor, Madrid continuaba su propia sinfonía urbana. Bocinas distantes, conversaciones animadas en cafés cercanos, la campana de una iglesia anunciando el fin de la tarde. La vida seguía su ritmo impredeciblemente perfecto, como una pieza musical que sorprende incluso a sus intérpretes con nuevas posibilidades en cada ejecución. Y en el centro de aquella ciudad de contrastes y tradiciones, una improbable historia de amor florecía como prueba de que, a veces, los accidentes más desastrosos pueden llevar a las más bellas armonías, si hay coraje para recoger los pedazos y crear algo enteramente nuevo a partir de ellos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció. Compártela también con aquellos a quienes amas, para recordar que nunca es demasiado tarde para que el verdadero amor florezca de nuevo. Gracias por acompañarme en este emocionante viaje.